Buenos días, la clase que nos ocupa hoy es la clasificación de los antibióticos. Los antibióticos, en la forma general de clasificarlos, se diferencian entre bacteriostáticos y bactericidas. Los bacteriostáticos son aquellos que inhiben la replicación de la bacteria, pero no la matan, mientras que los bactericidas inhiben la replicación de la bacteria y la matan. Los bactericidas tenemos, por ejemplo, los aminoglucósidos, los betalactámicos, las quinolonas, los glucopéptidos, los monobactámicos, la polimixina B, la fosfomicina, las rifamicinas y la daptomicina. Y entre los bacteriostáticos tenemos los anfenicoles, las lincosamidas, los macrólidos, la nitrofurantoína, las sulfonamidas, el trimetoprim y las tetraciclinas. Si los clasificamos por grupos, tenemos diferentes formas de organizarlos. Si los hacemos de forma histórica, del más antiguo al más nuevo, vamos a tener primero a las penicilinas. De ellas se derivaron las cefalosporinas, luego los monobactámicos y los carbapenémicos. Eso en el grupo de los betalactámicos. Otros grupos, también en orden histórico, que fueron apareciendo en la historia son los aminoglucósidos, los glucopéptidos, los macrólidos y las lincosamidas. Y otros que casi no usamos en pediatría, pero es importante revisarlos, son las tetraciclinas, las quinolonas, las oxazilidionas, los anfenicoles, las rifamicinas, las sulfonamidas, los nitroimidazoles y los misceláneos que no se clasifican dentro de los anteriores grupos. Empecemos con las penicilinas. La era de los antibióticos empezó con los trabajos de Sir Alexander Fleming, aquel investigador médico inglés que vivió entre 1881 y 1955. El primer antibiótico que él aisló y puso en una ampolla para el uso humano fue la penicilina natural. Así que empecemos con las penicilinas. El mecanismo de la acción de las penicilinas es inhibir la síntesis de la pared bacteriana mediante la unión a las PBPs, que significan Penicillin Binding Proteins. Estas son proteínas como transpeptidasas y transglicosidasas necesarias para la síntesis de glicopéptidos de la pared bacteriana. Para actuar necesitan que haya una replicación activa de la bacteria. Se unen a las PBPs, impiden la formación de la pared y por lo tanto las bacterias se lisan y mueren. El primer grupo de penicilinas, el más antiguo y todavía muy usado, son las penicilinas naturales. Entre esas están la penicilina G sódica cristalina, que es de uso intravenoso, la B potásica, que es de uso oral, la G procaínica, que es de uso intramuscular, y que tiene la característica que se deposita en el músculo y se libera desde allí durante 24 horas. Y la G-benzatínica, que también es de uso intramuscular, el famoso benzetacil, que tiene un depósito intramuscular mucho mejor que la procaínica y dura de 1 a 3 semanas. El espectro de acción de esas penicilinas es principalmente contra cocos y bacilos gram positivos, tanto aerobios como anaerobios. Inicialmente, antes de que las bacterias empezaran a desarrollar resistencias a los antibióticos, tenían muy buena actividad contra los gram negativos, es decir, eran antibióticos de amplio espectro. ¿Qué es un antibiótico de amplio espectro? Aquel que actúa contra gram positivos y gram negativos. Pero los gram negativos rápidamente desarrollaron resistencias a las penicilinas naturales. Y actualmente el 99% de los gram negativos son resistentes a las penicilinas naturales. Así que ahora, 2024, las penicilinas naturales las usamos casi que exclusivamente contra los cocos y bacilos gram positivos, tanto aerobios como anaerobios. Ejemplos adicionales a los comunes son la leptospira, el Clostridium perfringens, los bacteroides y todos los streptococos. Para superar la resistencia que desarrollaron los bacilos gram negativos, los investigadores desarrollaron una penicilina natural mejorada, que se llamaron las aminopenicilinas. También las llamamos penicilinas naturales de amplio espectro. Y estas son la ampicilina y la amoxicilina. Pero los gram negativos una vez más fueron muy inteligentes y volvieron a desarrollar resistencia contra estos antibióticos. Así que los investigadores tuvieron que usar unos inhibidores de esos mecanismos de resistencia. El principal mecanismo de resistencia que desarrollaron los bacilos gram negativos contra las aminopenicilinas fue a través de las penicilinasas o beta-lactamasas. Así que las moléculas que inhiben las penicilinasas o beta-lactamasas se llaman inhibidor de beta-lactamasa. Entre esos están el sulbactán, el clavulanato. Y para la piperacilina, que la vamos a ver más adelante, está por ejemplo el tazobactam. Entonces las aminopenicilinas las podemos utilizar solas como ampicilina o amoxicilina
o combinadas con inhibidores de beta-lactamasas como ampicilina sulbactam o amoxicilina clavulanato. El espectro de acción de las aminopenicilinas solitas sin la adición del inhibidor de beta-lactamasa es igual que las penicilinas naturales contra cocos gram positivos, menos contra bacilos gram negativos. Casi todos los bacilos gram negativos, por lo menos las enterobacterias, son resistentes a las aminopenicilinas. Por eso la ampicilina no se usa en infección urinaria y tampoco se usa en enfermedad diarreica aguda. Si vamos a utilizarlos contra gram negativos, tenemos que adicionar un inhibidor de beta-lactamasa. Entonces utilizamos ampicilina sulbactam o amoxicilina clavulanato, por ejemplo. La ampicilina sola, la aminopenicilina natural, la ampicilina, no la amoxicilina, es el tratamiento de elección y de primera línea contra el Enterococcus faecalis, el Streptococcus agalactiae y la Listeria monocytogenes. El Staphylococcus aureus fue el gran positivo que desarrolló una resistencia contra las penicilinas naturales dentro del grupo de los cocos gram positivos. Los estreptococos en su mayoría siguen siendo sensibles a las penicilinas naturales. Así que para vencer esta resistencia se tuvo que desarrollar las penicilinas antiestafilocóxicas o penicilinas resistentes a penicilinasas del estafilococo. La más conocida para uso intravenoso es la oxacilina. La forma oral de la misma es la cloxacilina y la dicloxacilina. La meticilina no la usamos en la clínica, la usamos en el laboratorio de microbiología como una prueba de resistencia del Staphylococcus aureus a la oxacilina. Por eso lo llamamos meticilino sensible o meticilino resistente, que en la práctica significa oxacilino sensible u oxacilino resistente. Y la nafcilina casi no la utilizamos en la clínica. Las penicilinas antiestafilocóxicas, o sea la oxacilina, es útil solamente contra el Staphylococcus aureus sensible a meticilina. El gram negativo que más dio problemas con las penicilinas, tanto con las aminopenicilinas como con las penicilinas naturales, fue las pseudomonas. Recuerden que las pseudomonas no hace parte de las enterobacterias, hace parte de los gram negativos no fermentadores, no es una enterobacteria. Así que se tuvo que desarrollar un capítulo aparte con las penicilinas y se desarrollaron las penicilinas antipseudomónicas, conocidas como carboxipenicilinas o ureidopenicilinas. La más conocida y la más utilizada es la piperacilina. Menos conocidas, la carbenicilina y la ticarcilina. Con lo mismo que pasó con las enterobacterias, con la ampicilina y con la amoxicilina, la pseudomonas también desarrolló penicilinasas contra la piperacilina. Así que se tiene que utilizar el inhibidor de beta-lactamasa que es tazobactam. Es decir, si voy a utilizar piperacilina contra la pseudomona, tengo que utilizar piperacilina tazobactam. ¿Contra qué actúa la piperacilina tazobactam? Contra las pseudomonas especies, o sea, aeruginosa o otros tipos de pseudomonas que sean de fenotipo natural, que sean sensibles. También es muy útil contra anaerobios, tanto gram positivos como gram negativos. Tanto gram positivos como gram negativos aerobios, no solamente los anaerobios, y es útil contra el Staphylococcus aureus meticilino sensible, que lo llamaremos de ahora en adelante MSSA. Al Staphylococcus aureus meticilino resistente lo llamaremos MRSA. Entonces, la piperacilina tazobactam es útil contra las pseudomonas de fenotipo natural que no tengan mecanismos de resistencia. Contra anaerobios gram positivos y gram negativos, contra aerobios gram positivos y gram negativos y contra el MSSA. El orden en el que aparecen en esta presentación, el espectro contra el cual actúan los antibióticos, desde el primero al cuarto, es el orden de preferencia para utilizarlos. Pasemos a otro grupo. Los betalactámicos mejoraron y se desarrollaron las cefalosporinas. Y de acuerdo al momento histórico en el que se iban dando y se iban agrupando, las llamamos de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación actualmente. Dentro de la primera generación tenemos la más conocidas y más utilizada, la cefazolina y la cefalotina para uso intravenoso. Y la forma oral de esos antibióticos es la cefalexina. Las cefalosporinas de primera generación se parecen mucho a las penicilinas naturales. En la medida en que aumenta la generación, me alejo de las características de las penicilinas naturales y me vuelvo mucho más potente y de mayor amplio espectro. Las cefalosporinas de primera generación están diseñadas principalmente contra gram positivos aerobios. Son muy buenos contra los gram negativos siempre y cuando se demuestre la sensibilidad a ellos. Es decir, pueden actuar contra gram positivos aerobios como con gram negativos aerobios.
Ojo, las cefalosporinas de primera generación no son hechas para los anaerobios. No son útiles para el MRSA, pero son útiles contra el MSSA. De hecho, en infecciones graves, como por ejemplo bacteremia por Staphylococcus aureus, donde la elección es la oxacilina si es un MSSA, una opción muy efectiva es utilizar una cefalosporina de primera generación para la misma situación. Dentro de las cefalosporinas de segunda generación, tenemos como de mayor fama y de mayor uso, de más amplio uso, la cefuroxima, tanto en la forma intravenosa como en la forma oral. Allí está la cefoxitina, que no la utilizamos en la clínica para uso terapéutico, sino que también nos sirve para uso microbiológico como marcador de resistencia. En la próxima clase, cuando veamos mecanismos de resistencia a los antibióticos, hablaremos de la cefoxitina. No la olviden. Igual que las cefalosporinas de primera generación, estas son activas contra los gram positivos aerobios y son mejor. Tienen mayor actividad contra los gram negativos que las cefalosporinas de primera generación. Igual que las de primera, no son útiles para el MRSA, son útiles contra el MSSA. Avanzamos a la tercera generación, las más conocidas y utilizadas, ceftriaxona, cefotaxime y ceftazidime. La única cefalosporina de tercera generación, de primera, segunda y ahora de tercera generación que es activa contra las pseudomonas es la ceftazidime, siempre y cuando lo acompañemos de avibactam, que es un inhibidor de beta-lactamasa. Teníamos en los inhibidores de beta-lactamasa atrás a la ampicilina sulbactam, a la amoxicilina clavulanato, a la piperacilina tazobactam y ahorita tenemos al ceftazidime avibactam. Recuerden, ceftazidime es la única cefalosporina de tercera generación con actividad antiseudomónica. Tienen mayor acción contra los gram positivos aerobios y los gram negativos aerobios. No son útiles para el MRSA, son útiles contra el MSSA. Y como les decía, contra pseudomonas está la ceftazidime y menos común la cefoperazona, así que no quiero que profundicemos mucho con la cefoperazona. Llegamos a las de cuarta generación, la más conocida, cefepime. Tienen el mismo espectro de acción que las anteriores. No son útiles contra el MRSA, son útiles contra el MSSA. Pero a diferencia de las anteriores, estas son uno de los antibióticos de elección contra las pseudomonas. Ojo, de las penicilinas y de las cefalosporinas, las que tienen actividad contra el MSSA, no contra el MRSA, son todas las cefalosporinas. Primera, segunda, tercera, cuarta generación. Y la penicilina antiestafilocóxica oxacilina. Contra pseudomonas tenemos a la piperacilina tazobactam como penicilina antiseudomónica y luego nos saltamos hasta la cefalosporina de tercera generación con la ceftazidime avibactam y cefepime como cefalosporina de cuarta generación, siendo estas las que tienen actividad antiseudomonas. Vámonos a la de quinta generación. La más conocida, la más popular en este momento es ceftarolina. Característica importante, a diferencia de las otras cefalosporinas, que esta cefalosporina de quinta generación sí tiene actividad contra el MRSSA y por supuesto contra el MSSA. Todo lo que tenga actividad contra el MRSA tiene actividad contra el MSSA. De la forma contraria, no. Además, es útil contra el neumococo resistente a penicilina y es útil contra las pseudomonas sin mecanismo de multiresistencia. Es decir, podría cubrir y ser muy buena contra unas pseudomonas que tenga, por ejemplo, producción de una enzima que se llama AMC. Pero si tiene más mecanismos de resistencia a esas pseudomonas, no es útil. Lo mismo pasa con el cefepime. Pasemos a otro grupo, los monobactámicos. El más conocido de ellos es el astronam. Muy estables frente a penicilinasas de alto techo de los gram negativos. Es antiseudomónico siempre y cuando sea una pseudomona sin mecanismos de resistencia y respeta los gram positivos y los anaerobios. Ojo, el Astreonam está hecho para los gram negativos, muy estable frente a las penicilinasas. No está hecho contra los gram positivos. Por lo tanto, no es un antibiótico antiestafilocóxico. Carbapenémicos, tenemos allí al meropenem, al imipenem, al doripenem y al ertapenem. Todos los usamos, el que menos usamos es el doripenem. El meropenem es el que mayor actividad y potencia tiene dentro de los carbapenémicos. Muy estable frente a todos los tipos de beta-lactamasas, excepto las carbapenemasas, que son los mecanismos de resistencia que combaten a los carbapenémicos.
O sea, los carbapenémicos pueden ser estables frente a las penicilinasas, frente a las AMC y frente a las BLE. Son antiseudomónicos, excepto el ertapenem. El ertapenem es el único carbapenémico que no tiene actividad contra pseudomonas. Muy buenos contra los anaerobios, tanto gram positivos como gram negativos. Muy bueno contra el MSSA, no contra el MRSA. De los que hemos visto hasta acá, el único que tiene actividad contra el MRSA es la ceftarolina, que es una cefalosporina de quinta generación. Por supuesto, la mayoría de gram positivos y gram negativos. Dejemos a un lado los betalactámicos y ahora vamos a los aminoglucósidos. Tenemos este grupo de aminoglucósidos, de los más conocidos y más utilizados en la forma intravenosa e intramuscular son la gentamicina y la amicacina. Otros, como por ejemplo la tobramicina, lo utilizamos con frecuencia en la forma ocular o en la forma ótica. La estreptomicina es un antituberculoso, un aminoglucósido antituberculoso que lo utilizamos en forma oral. Bloquean la síntesis de proteínas, por eso no son bactericidas, son bacteriostáticos. Las bacterias necesitan los ribosomas para producir proteínas y replicarse. Los aminoglucósidos van allí, actúan en los ribosomas y detienen esa maquinaria. Son útiles siempre y cuando el tejido tenga un pH normal. Es decir, que donde hay absceso y donde hay pus, es decir, donde hay un pH ácido, los aminoglucósidos no tienen lugar allí. Son útiles contra las enterobacterias principalmente y la amicacina es el único aminoglucósido antiseudomónico. Vayan haciendo entonces un conteo en sus apuntes de cuáles son los antibióticos antiestafilocóxicos y cuáles son los antibióticos antiseudomónicos que hasta aquí hemos nombrado. Y dentro de los antiestafilocóxicos diferencien a los que actúan contra el MSSA y a los que actúan contra el MRSA. Otro grupo, los glucopéptidos, derivados de los betalactámicos pero alejados de ellos. La vancomicina, la teicoplamina y la dalbavancina. El más conocido y el más utilizado, la vancomicina. Inhiben la síntesis de la pared celular. A diferencia de los betalactámicos, no se unen a las PBPs. Ojo, a pesar de que inhiben la síntesis de pared, sí son bactericidas. Son antiestafilocóxicos, tanto anti-MSSA como anti-MRSA. Antigram positivos aerobios, no anaerobios. Y actúa muy bien contra el neumococo resistente a ceftriaxona. Esa es la razón por la cual cuando tenemos meningitis adquiridas en la comunidad utilizamos ceftriaxona y vancomicina. Porque la ceftriaxona es activa contra el neumococo y el Haemophilus influenza y la vancomicina es activa contra el Staphylococcus aureus y contra los neumococos resistentes a ceftriaxona. Así que con la vancomicina yo me aseguro en meningitis de que estoy tratando los estafilococos, Staphylococcus aureus específicamente, y también estoy tratando los neumococos resistentes a ceftriaxona que se puedan escapar de la ceftriaxona. Macrólidos. Se diferencian por el número de átomos de su molécula. Están la eritromicina, la claritromicina, dentro de los más conocidos, y la citromicina, por supuesto, también muy conocida. Son bacteriostáticos, actúan de forma parecida a los aminoglucósidos, son útiles contra los gram positivos aerobios y son útiles contra bacterias atípicas, es decir, aquellas que tienen una replicación lenta y que su comportamiento clínico se parece más a un virus que a una bacteria. Son útiles contra el Cryptosporidium y de allí que la elección sea acitromicina contra el Cryptosporidium. Dentro de las lincosamidas tenemos principalmente a la clindamicina. La clindamicina es un antianaerobio gram positivo y anti-MRSA. Por supuesto, también va a ser entonces anti-MSSA. Es bacteriostático, también inhibe la síntesis de proteínas. Y tiene la gran ventaja de que es útil en medios anaerobios y en pH ácidos. Es decir, es útil donde hay pus. Las tetraciclinas no las utilizamos mucho en niños, sobre todo en niños prepúberes, porque las tetraciclinas dañan los discos de crecimiento. Solamente las utilizamos en casos extremos y cuando no tenemos otras opciones. Y nos arriesgamos a que generen daño de los discos de crecimiento de todos los huesos. Y eso se puede ver reflejado, por ejemplo, en los dientes, donde se les caen o se vuelven negritos porque los dañaron. Están clasificadas por generación, no me voy a detener mucho ahí porque no las utilizamos mucho en pediatría. Bloquean la síntesis de proteínas, son bacteriostáticos. De ellas la más potente es la tigeciclina, que actúa contra el MRSA, contra el MSSA y es estable frente a BLE y carbapenemasas. Por eso es una de las opciones cuando tengo bacterias multiresistentes, por ejemplo aquellas que producen carbapenemasas. No es un buen antiseudomónico, pero podría tener actividad contra las pseudomonas.
Las quinolonas también están organizadas por generaciones. El ácido nalíxico en este momento lo estamos utilizando muy poco, casi todas las enterobacterias son resistentes al ácido nalíxico y lo menciono porque el ácido nalíxico era el antibiótico más utilizado para la diarrea. Luego vienen las de segunda, tercera y cuarta generación que ustedes conocen. Bloquean la síntesis de ADN actuando sobre la ADN girasa y por lo tanto actúa como un bacteriostático. La primera generación, como les digo, contra enterobacterias, pero casi todas son resistentes, así que ya no las utilizamos. Ya no utilizamos ácido nalíxico para diarrea. Ya no utilizamos ácido nalíxico para infecciones urinarias. Ya no utilizamos ampicilinas ni para diarrea ni para infecciones urinarias. Segunda generación, es decir, ciprofloxacina, norfloxacino o floxacino. Son muy útiles contra el MSSA, contra las pseudomonas, sensible y contra cocogram negativos. Las de tercera generación además incluyen al neumococo, igual que las de cuarta generación. Por eso la levofloxacina y la moxifloxacina, al ser activas contra el neumococo, también las llamamos las quinolonas respiratorias. Porque el neumococo produce principalmente enfermedades respiratorias. Oxazolidinonas. Tenemos principalmente al linezolid que lo utilizamos como alternativa contra el MSSA y contra el MRSA. Además es activo contra el enterococo y el neumococo, pero principalmente la utilizamos como un antiestafilocóxico. ¿En quiénes? En pacientes que tengan principalmente infección pulmonar, entra muy bien al pulmón, pero no a los que tengan bacteremia. A diferencia de la vancomicina, es un bacteriostático. La vancomicina es bactericida, el linezolid es bacteriostático. La vancomicina es nefrotóxico, el linezolid no es nefrotóxico. Así que en los pacientes en falla renal también es una muy buena opción como antiestafilocóxico. Los anfenicoles, no me voy a detener mucho aquí, el principal es el cloranfenicol, es demasiado tóxico, principalmente produce toxicidad hematológica, muy poco lo utilizamos, de hecho no lo utilizamos por su toxicidad y pues era un antibiótico de amplio espectro. Las rifamicinas, dentro de eso están la rifampicina, las rifaximinas. La rifaximina actúa en el tracto gastrointestinal y no se absorbe, se usa en la forma oral. Es muy útil, por ejemplo, en falla hepática para disminuir la población bacteriana y por lo tanto disminuir la producción de amonio en la falla hepática. Y la rifampicina pues es un antipseudomonas. Y además tiene otros usos como están ahí en el recuadro. Las sulfonamidas. La más conocida, el sulfametoxazol, que se usa casi siempre con trimetoprim o cotrimoxazol en Estados Unidos, por ejemplo. Así que siempre la vamos a encontrar en el mercado colombiano como trimetoprim sulfametoxazol. Es muy útil contra el MSSA y contra el MRSA. No está en la diapositiva, pero es útil contra el MSSA y contra el MRSA. Ojo, el trimetoprim sulfametoxazol es la elección contra neumocistis, estenotrofomona y burkholderia. Cuando yo tengo alguna de esas tres, siempre utilizo como primera línea trimetoprim sulfametoxazol. Nitrimidazoles son principalmente antiprotozoarios y también son antianaerobio gram negativos. Metronidazol, tinidazol, secnidazol. No me voy a detener mucho en estos. Y dentro de los misceláneos tenemos a estos grupos y fíjese que allí tenemos al trimetoprim que lo mencionamos combinado con el sulfametoxazol cuya actividad principal como primera línea es en las infecciones por neumocistis, por burkholderia y por estenotrofoma. Muchas gracias por su atención.